Diego Chenuar. Él es miembro del Instituto de Política Estratégica y coordinador y redactor de los proyectos, entre ellos ELMA 21 y API 21, y algo muy loco, porque vamos a hablar de logística como hipótesis de conflicto. Una visión completamente diferente y que realmente creo que nos va a traer o nos va a abrir un poquito la cabeza de lo que se podría hacer y de cómo hacerlo. Bueno, perdón. Año 78, conflicto con Chile, mucho material militar fue por tren. Muchísimo. Tanto hasta Bariloche como hasta Zapala. Hoy no podríamos. Hoy no tenemos las vías. Hoy no llegamos a Zapala. O por un conflicto lo abrimos. Y bueno, esto lo vamos a dialogar. Se la dejé picando, ¿eh? Mire usted. Muy buenos días, Diego, Iván Juárez, Oscar Urrutia. Gracias por permitirnos estos minutos de poder hablar del tema de la logística, sus implicancias, cómo podemos unir el país, cómo podemos bajar los costos. Creo que es la llave que necesita el país para empezar a expandirse. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan, compañeros? Un placer, Diego. Sí, es evidente que la Argentina hoy se encuentra indudablemente sometida a las decisiones de las corporaciones internacionales que definen el sistema logístico nacional y que lamentablemente nuestro programa general de gobierno o plan general de inversiones públicas está siendo constantemente sometido a las decisiones de los organismos internacionales de crédito que merman de manera constante precisamente su inversión, la inversión que debe hacer cualquier Estado para mantener su sustentabilidad. Por eso nosotros entendemos que debemos dejar de lado lo que son las doctrinas macroeconómicas y empezar a analizar las decisiones públicas en función de el conflicto, de la conducción del conflicto al cual está sumergida la Argentina, que es por el dominio de su logística. Y cuando hablamos de logística estamos hablando de aquellos medios de distribución y abastecimiento de bienes estratégicos conjuntamente con los medios de producción estratégicos, que son aquellos bienes que han sustentado las revoluciones industriales, es decir, son aquellos bienes en los cuales toda nación se sustenta a partir de un desarrollo industrial autónomo. Estamos hablando de la energía, el acero y aquellos vectores para el efectivo transporte de la mercadería y los pasajeros, ¿no? Es decir, algo esencial. Estamos hablando de el desarrollo de refinerías para abastecernos de energía, una planificación a 30 o 40 años que debe hacer el Estado para la sustentabilidad de sus industrias. Estamos hablando de la fabricación de altos hornos en el país para el abastecimiento de radio, es decir, tecnología del siglo XIX que la Argentina ha perdido con los sucesivos golpes de Estado y con los sucesivos gobiernos liberales que nos han gobernado. Y estamos hablando de un desarrollo de abastecimiento industrial, de transporte, ya sea para la industria, es decir, el desarrollo efectivo de una red logística de distribución y abastecimiento de bienes para precisamente sustentabilizar todo tipo de desarrollo industrial, y para garantizar un material para la defensa, que es en definitiva el objetivo final al cual se apunta cuando hablamos de logística. Porque la Argentina, desde que entró en esta revolución caótica y delirante como es ajustarnos a las teorías macroeconómicas, en donde se destruye el Plan General de Inversiones, se merma el Plan General de Inversiones Públicas y se entregan efectivamente los espacios geográficos, se deja de lado la planificación estratégica, se deja de lado objetivos de defensa y de dominio de nuestros espacios geográficos, y realmente aquellos que venimos estudiando desde el punto de vista de lo que es la industria, desde el punto de vista de lo que es la defensa nacional, lo vemos realmente como algo delirante. Entonces, volver a empezar desde una visión de dominio de nuestras riquezas, estamos hablando que la Argentina es, en términos de riqueza,
no solo reserva de alimentos, en el continente somos reserva de recursos ictícolas, de minería, 15º exportador de oro del planeta. Tenemos reservas de recursos mineros que muy pocas naciones tienen como tierras raras, reserva de recursos acuíferos, y además nuestra proyección hacia el continente blanco, hacia la Antártida, en el cual ahí se encuentran las reservas de biodiversidad que posee que necesita la humanidad para los próximos siglos. Entonces, recuperar las riquezas implica planificar el conflicto hacia el dominio de nuestra logística que hoy mantienen las multinacionales y que nos han fragmentado en 3 partes, principalmente a partir del Plan Larkin, es decir, del golpe de Estado del 55, y la planificación y el desembarco de los Estados Unidos con todas sus instituciones, sea el Fondo Monetario Internacional o sea el Pentágono. Han fragmentado la Argentina en 3 partes, principalmente del paralelo 40 hacia el norte, el dominio de las multinacionales, que hoy se ejerce claramente con la planificación de nuestras redes fluviales, Río Paraná, de exportación de nuestra mercadería hacia el Paraguay, hacia el Brasil, para sacar la mercadería por los puertos de ultramar brasileros. Del paralelo 40 hacia el paralelo 50, el despoblamiento, el desmantelamiento de las redes ferroviarias, y del paralelo 50 hacia el polo sur, la atomización de nuestra Tierra del Fuego respecto del continente, respecto de la Antártida y de nuestro Atlántico Sur con los acuerdos de Madrid de 1989 y 1990. Entonces, hay que reconfigurar los espacios geográficos, hay que reconfigurar las redes logísticas, y en este sentido nosotros reimpulsamos a partir de, así se configura nuestro proyecto de ley ELMA 21, en donde el dominio de nuestras redes logísticas apunta a garantizar un desarrollo industrial autónomo desde una conexión vertical que va desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego, paralelo a la Ruta 40, la red ferroviaria que unificaría las 11 provincias cordilleranas, y aquella red ferroviaria que tendería al dominio y al reimpulso de los puertos patagónicos, pero principalmente con el vector ferroviario que unificaría el puerto de Rosario con Bahía Blanca para el dominio de la Argentina de sus puertos de aguas profundas. Es decir, la necesidad de romper la geopolítica de las multinacionales es bajar la mercadería hacia el control de los puertos de aguas profundas, principalmente lo que es Quequén, Bahía Blanca y Puerto Madryn. Diego, y desde este punto de vista, ¿por qué la ley, la 27.132 del Open Access, desde su punto de vista, habría que derogarla? Bueno, precisamente, el Open Access se determina en pos de un nuevo avance sobre la soberanía de la Argentina y de América Latina, ¿no? De la nueva perspectiva. Hay que tener en cuenta que estamos en un mundo en el cual se han roto los balances de poder y evidentemente el eje de gravedad está pasando hacia China, en donde se empieza a planificar una nueva red logística a nivel internacional sustentada por la denominada nueva ruta de la seda. Esto implica que el avance se dé a partir de los territorios que pretenden ir hacia Asia-Pacífico, la ruta del Lejano Oriente, y a partir de allí la necesidad de que la estructura legal de las naciones se determine en función de las necesidades precisamente de esta nueva ruta de la seda. Entonces, el Open Access viene a traer la planificación por parte del Imperio Chino de tender las redes ferroviarias de acuerdo a su perspectiva, de acuerdo a su planificación. Esto implica dejar de lado la planificación centralizada del Estado en lo que es el tendido ferroviario y abrir la puerta hacia las necesidades de las multinacionales que actualmente están determinadas de acuerdo al plan IRSA, que es la fragmentación horizontal de los territorios. Tengamos en cuenta, por ejemplo, el proyecto ferroviario y de gasoductos que se está planificando, ya sea
desde el puerto de Santos hasta Antofagasta, es decir, pasando por Paraguay, Argentina y Chile, una red ferroviaria y vial bioceánica, de un corredor bioceánico, y la red de gasoducto que se está planificando desde Vaca Muerta hasta el puerto de Bahía Blanca. Entonces, el Open Access como planificación ferroviaria viene como estructura jurídica para abastecer este tipo de complejos de distribución y abastecimiento de bienes, distribución logística, en función de las necesidades de aumentar la escala de saqueo del país. Cuando hablamos de el río Paraná en este sentido, también estamos hablando de un aumento de escala en el saqueo, porque es evidente la necesidad de las multinacionales de aumentar el poder de transporte y aumentar el aumentar el dragado de las redes fluviales internas, ya sea en la Argentina o sea del lado paraguayo, del río Paraguay, bajo planificación norteamericana, aumentarla de aproximadamente de 24 a 34 pies y aumentar las bocas de salida, por ejemplo, lo que es el proyecto del Magdalena, aumentarlo a 47 pies. Entonces, todo ello nada tiene que ver con el desarrollo industrial, con una visión geopolítica y de defensa nacional que debemos encarar desde un punto de vista industrialista y de dominio de la logística. Diego, buen Sí. día. Iván te saluda. ¿Qué tal, Iván? Bien, no entendí lo de saqueo. ¿Es saqueo o exportar? Porque si nosotros producimos y exportamos, no es saqueo. O sea, saqueo sería si se lo llevan sin pagar los impuestos o el valor que tiene el producto. Creo que ahí está la razón. O sea, si yo tengo mi petróleo, mi gas, mi nafta, vale 10 pesos. Bueno, pagame lo que vale. O sea, no sé si ese es el concepto. El concepto de saqueo es efectivamente quién domina las riquezas del país. Ah, bueno, Nosotros ese es no otro podemos... tema, Diego, ese es otro tema. Déjame aclarar Sí, para sí. que quede claro. Cuando hablamos de saqueo, estamos hablando efectivamente de quién domina las riquezas del país y a cambio de qué. Ah, ese es otro tema. Sí, sí. Nosotros no podemos subordinar el desarrollo industrial del país y el desarrollo de nuestros espacios geográficos, el dominio de nuestros espacios geográficos, a un conjunto de corporaciones que tienen el dominio de nuestra logística en los términos planteados, en los términos que planteo de dominio de los medios de producción y principalmente de los medios de distribución y abastecimiento, y que efectivamente a cambio de ello entregan por exportación, principalmente estamos hablando del complejo maicero, triguero, sojero, es decir, oleaginosa y granos en general, y entregan por ello determinados derechos de exportación que son establecidos en función de la extorsión que ejercen este tipo de actores. Es decir, los derechos de exportación se establecen en una mesa de negociación en el cual se encuentra sobre la misma mesa una política de extorsión a cambio de la cual no te liquidan divisas. Entonces, la Argentina, como todos los países que han podido desarrollarse industrialmente, estamos hablando acá que no encontramos la pólvora, sino que estamos siguiendo los lineamientos de los países que se han desarrollado industrialmente, tienen que dominar las riquezas del país para después reinvertirlas en el complejo industrial necesario de acuerdo a su política de defensa y a su espacio geográfico. No se hubiera podido desarrollar Rusia tal como lo ha hecho actualmente, uno de los 10 países con mayor PBI del planeta Tierra, si no pudo dominar en su momento sus riquezas hidrocarburíferas. Tengamos en cuenta que Rusia, cuando asume Putin, tenía 250.000 millones de dólares de Producto Bruto Interno, es decir, aproximadamente un poco menos que lo que tiene la Argentina actualmente. Entonces, el dominio de las riquezas implica poder planificar a largo plazo un desarrollo industrial. Si nosotros mantenemos nuestras riquezas, principalmente lo que es nuestro complejo de exportación de escala,
como es la soja, el trigo, el girasol y el maíz, bajo dominio de las multinacionales, nunca nos vamos a poder desarrollar industrialmente. Y esto es tajante porque así lo demuestra la historia. Por otro lado, el hecho de entregar nuestros recursos hidrocarburíferos al sistema de exportación implica la falta de planificación de un modelo industrial. La Argentina hoy no tiene refinería para abastecer un proyecto industrial a 30, 40 o 50 años. Bueno, es decir, estamos yendo hacia el modelo nigeriano. Está bien. Por eso te decía, no es una cuestión de saqueo. Hoy por hoy nosotros no tenemos la capacidad de producir. Solamente podemos exportar el crudo y cuando tendríamos que darle el valor agregado. O sea, sacar el crudo y exportar hasta el coque. Pero no lo hacemos. Bueno. Yo creo que son políticas de Estado que no tienen un futuro. O sea, que desde el 93 a la fecha venimos retrocediendo en todos los aspectos. Y algunos se ven beneficiados. Desde el 89 también, que venimos casi... Sí, pero de ahí en más empezó a decrecer. Y en el 93 le dieron out. ¿Y en el 93 no te escuché? Le dieron el out, chao. O sea, sí. En nuestra industria, nosotros hemos hablado, o sea, se podrían haber privatizado los ferrocarriles, las empresas, a cambio de buenas prestaciones. Y bueno, lamentablemente algunas cosas no sucedieron. Por suerte, en el caso de Bahía Blanca, tenemos las dos empresas ferroviarias que cumplen con el servicio, hasta ahora, las tres, el Estado y las dos de carga, pero no es lo que uno hubiese querido para poner este país de pie, ¿sí? Claro, pero tengamos en cuenta que tuvo que venir el Estado porque Vidal lo había hecho desaparecer al tren al ferrocarril. Hay políticas de Estado que no conviven con la realidad. Recién estaba hablando con David en España, que se necesita el tren de cercanía porque la gente no puede ir a trabajar. Pasa con el AMBA. La gente vive en Cañuelas y trabaja en Buenos Aires, en la capital. Y bueno, es necesario mover las personas para que puedan trabajar. O sea, son políticas de Estado. Es que hay cuestiones estratégicas que indefectiblemente las tiene que manejar el Estado, porque necesitamos darle una centralidad en la planificación. Nosotros, si pretendemos dominar, como venimos manifestando en esta charla, si pretendemos dominar la logística y pretendemos dominar nuestros espacios geográficos, necesitamos la centralidad de las corporaciones y sociedades del Estado que planifiquen conjuntamente con nuestros cuerpos de defensa, con nuestros cuerpos diplomáticos y con los cuerpos de gobierno. Es decir, una política centralizada que logre planificar, que salga de esta locura que son las teorías macroeconómicas que bajan desde los Estados Unidos y de los organismos internacionales de crédito, y además necesitamos cambiar el foco, porque no podemos planificar la defensa nacional si no tenemos objetivos de defensa. Es decir, no podemos tener en las empresas estratégicas objetivos de lucro cuando los fines es el dominio de nuestra logística para garantizar la soberanía nacional. Entonces, es indudable que lo tiene que hacer el Estado cuando hablamos de energía, es decir, control de nuestros hidrocarburos, cuando hablamos de minerales estratégicos, cuando hablamos de planificación de la producción de bienes para la defensa, y cuando hablamos, lógicamente, de los servicios fundamentales que son el transporte multimodal y las telecomunicaciones. Entonces, desde ese punto de vista, la necesidad de garantizar a las sociedades y corporaciones del Estado, que es el modelo que ya implementó Perón en la década del 40 y en la década del 70. En la década del 70, actual ley vigente, la ley 20.705 de Sociedad del Estado, que se complementaba con la ley 20.558 de Corporaciones del Estado, en donde se planificaba una estructura centralizada de la administración del país y, lógicamente, se pensaba un modelo de desarrollo a largo plazo, de una visión geopolítica, de una visión de dominio de nuestras riquezas. Es algo fundamental, sobre todo en la actual realidad internacional, en el cual todo está en conflicto, todo está en debate y las posibilidades, las puertas se abren
para un posicionamiento lo más serio posible, porque tengamos en cuenta que frente a esta escalada de conflicto en Europa, en Eurasia, con centro en Ucrania, los Estados Unidos vienen a replegarse a América Latina desde una visión de dominio de su zona de influencia y dominio de las riquezas del continente. Entonces, hay que tener en cuenta que las naciones se constituyen a partir del dominio de sus espacios geográficos, y la necesidad de impulsar una política de defensa y una política de industrialización deviene fundamental si pretendemos subsistir como nación en el largo plazo. Pero por eso, Diego, para que esta pata sea completa dentro de lo que es la logística y la defensa, como lo menciona, necesitamos sí o sí tener barcos de bandera que complementen una logística que nos permita mover mercaderías de puerto a puerto en Argentina, también bajando costos. Pero bueno, hoy tampoco tenemos esos barcos de bandera que harían la otra pata para que pudiera cerrar lo que sería la logística. No, perdón. Primero tenemos que tener la ley de transporte. Sentarnos en una mesa todos los integrantes del transporte, sea terrestre, aéreo, lacustre, mar abierto, todo. Pero ya, no dentro de 6 meses ver qué vamos a hacer. No podemos estar un verano durante 3 meses de vacaciones para ver qué hacemos con el país. Tenemos que sentarnos ya, porque el problema lo tenemos hace 10 años. No podemos estirarlo más. Qué sé yo, me parece. Sí, sin duda. La necesidad de la implementación de una nueva regulación en términos de reserva de carga, es decir, la reserva de carga es el derecho que poseen todos los estados a transportar como mínimo el 50% que hace a su comercio exterior en buque de bandera nacional, esto regulado desde el año 74 por el Código de Conducta Marítima de Ginebra, y que la Argentina la ha entregado en la década del 90 a partir de la Ley de Reforma del Estado y los sucesivos decretos, bueno, que son conocidos por el nivel de entrega que ha habido en esa época. De esa forma, nosotros reimpulsamos con nuestros proyectos de ley de regulación del transporte por agua con reserva de carga y Fondo de Desarrollo de la Industria Naval, porque van de la mano, no se puede regular la carga perfecto. si no se impulsa un desarrollo industrial naval, porque la Argentina ha perdido capacidad de transporte de marina mercante. Sí. Hoy no tenemos buque de bandera para los contenedores en bahía. Viene uno cada vez que tiene carga, nada más. Cuando tendría que tener uno cada 15 días. Uno por semana. Bueno, pero ponerle cada 15 días. Hoy hay una empresa que fabrica aguas con azúcares, que las tiene que mandar a Ushuaia y tiene que ir a Buenos Aires con el contenedor para después ir a Ushuaia. Cuando podría el barquito, sale de La Plata, va a Quequén, de Quequén viene a Bahía, de Bahía va haciendo los puertos del sur, entra a San Antonio y va haciendo Sí, pero la ley de aduanas que tenemos no lo permite, porque los costos cada vez que tocas puerto tenés que pagar. Bueno, entonces... ley de transporte, ya, urgente. No, que estamos dando vuelta, o sea, ya hablamos nada más. Sí, de esa forma las multinacionales han tomado como forma de transportar la mercadería banderas de conveniencia, principalmente de lo que es Panamá, Islas Marshall y demás paraísos fiscales. Por eso nosotros presentamos el Plan Naval Argentino, que prevé precisamente las necesidades del comercio exterior nacional en 118 graneleros, 39 petroleros, 14 portacontenedores, 2.200 barcazas para la hidrovía y más de 800 buques pesqueros. Y la necesidad de empezar el dominio de nuestras redes internas que conecten precisamente todos los puertos patagónicos y que desemboquen en nuestro centro geográfico, que indudablemente es el centro geopolítico del país, que es Tierra del Fuego, es decir, la necesaria implementación de la Ley 26.776, que conecta Santa Cruz con la isla a partir de 2 buques portarrodantes, y la necesidad de empezar a blindar Tierra del Fuego
porque el conflicto principal que subyace en la Argentina se encuentra en el Atlántico Sur, y Tierra del Fuego va a ser blanco, si es que no lo es ahora, en los próximos años, precisamente porque en el 2041 vence el Tratado Antártico y vence precisamente lo que es una situación pacífica en el continente blanco, en donde la posibilidad de militarización está hoy a la orden del día, considerando el estado de conflicto internacional y la importancia de lo que es el territorio antártico argentino como península antártica, en el cual yacen el 45% de las bases permanentes, que son las que tienen viabilidad los 365 días del año en función de sus condiciones climáticas. Entonces, a partir de ahí, el dominio de nuestra Antártida debe ser previsto por el Estado Nacional para un control efectivo de sus redes logísticas, principalmente de lo que es el puerto de Ushuaia hasta la península, cortando la geopolítica chilena y la geopolítica británica, que pretenden precisamente como pinza romper la red de vinculación entre nuestro puerto estratégico hasta la península antártica. De esta forma nosotros pretendemos, y esto así lo hemos presentado a Jefatura de Gabinete, que el conflicto sea definido en términos de Latinoamérica, a partir de la creación de una Corporación Científica Antártica Latinoamericana, en el cual prevé la instalación de 33 institutos antárticos de las 33 naciones que componen la CELAC. Diego, Sí. se nos termina el bloque y tenemos que ir sí o sí al corte. Mil gracias hasta acá. Verdaderamente fue un placer, pero tenemos que cumplir con la pauta publicitaria. Lógico, muchas gracias por el espacio, y simplemente que quede claro que la necesidad de impulsar un proyecto de defensa nacional, geopolítico e industrialización implica romper el actual modelo de planificación subordinado a variables de ajuste macroeconómicas. Es una locura mantener un plan de inversiones subordinado a las variables que impone el Fondo Monetario Internacional. Muchísimas gracias, que tengas un excelente fin de semana y seguiremos en contacto en cualquier momento, si usted lo permite. Así es, muchas gracias por el espacio. Un abrazo grande. Carlos, nos vamos al corte.